Pero bueno, Hechos 4:31 dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, el libro de los Hechos es un libro que habla, el libro de la Biblia, que habla acerca de cómo era la vida de los primeros cristianos. Jesús había venido aquí a la tierra, nació, creció y comenzó su ministerio en la tierra y convocó a los 12 apóstoles o discípulos que usted conoce. Estuvo con ellos como 3 años y algunos meses más, compartiendo la vida, la enseñanza, preparándolos y capacitándolos. Y luego entonces Jesús terminó dando su vida allí en la cruz, pero resucitando al tercer día. Compartió un tiempito más, mostrándose resucitado a sus discípulos, que ya eran más de 12 también, por supuesto, unos 120 o más, para luego ascender nuevamente a los cielos de donde había venido. Así que durante ese ascenso él dejó un mandato a esos discípulos y a toda la iglesia en general de que fueran y predicaran el mensaje que él había estado predicando. Que fueran y enseñaran las enseñanzas que él había estado enseñando también. Así que el libro de los Hechos nos menciona ese tiempo, en donde lo que se llama la iglesia primitiva, una vez que Jesús ascendió al cielo, comenzó a hacer conforme a las enseñanzas de Jesús. Así que allí nos muestra de manera preciosa cómo era la vida de ellos, cómo era la vida cristiana, qué hacían, a qué dedicaban y cómo compartían las cosas. Así que siempre es un modelo y una referencia muy importante, porque a pesar de la diferencia de tiempo, 2000 y algo de años, hay principios que se mantienen inalterables, que permanecen vigentes. Esos son los principios que debemos rescatar y vivir esos principios en este tiempo y en este contexto, para seguir siendo una iglesia del Señor que alaba y honra a su nombre. Entonces aquí está dando cuenta de algo que había acontecido. Ellos salieran a predicar, iban por las casas, le predicaban a la gente. Mirá, Cristo puede cambiar tu vida y transformarte, y puede venir a tu hogar, a tu familia, puede reinar sobre tu matrimonio, puede tomar la vida de tus hijos, puede hacer una vida feliz, abundante, plena. Esto comenzó a traer problemas en las autoridades. Entonces, como esto les traía ciertos inconvenientes a los romanos, lo que hicieron fue poner presos a 2 de esos discípulos, Pedro y Juan, y les amenazaron de que no hablaran más acerca de ese Cristo. Mientras esto acontecía, y luego de que ellos fueron soltados, la iglesia, el resto de los creyentes, estaba orando. Pero no solo estaba orando porque tenía miedo, porque decía, nos vamos a tener que ir de esta ciudad, porque acá si no nos van a perseguir y a poner presos. No, al contrario, estaban orando, seguros de que debían seguir haciendo lo que estaban haciendo, con todo respeto a todas las personas, pero que no estaban dispuestos a dejar de decir lo que habían oído, ni a contar lo que había acontecido en sus propias vidas. Así que estaban orando y pidiendo valentía, fortaleza, sostén de parte de Dios. Y entonces ellos fueron liberados y se unen a los que estaban allí en la congregación. Y entonces ocurre esto que hemos mencionado recién. Ellos estaban orando y cuando hubieron orado, el lugar en el cual estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta a la amenaza de no hablar más en el nombre de Cristo? Fue hablar con denuedo la palabra de Dios. Nunca iban a volverse atrás, nunca iban a considerarse vencidos. Ellos estaban comprometidos con aquel que había dado un nuevo rumbo a sus vidas. Así que estaban tan profundamente comprometidos que estas cosas, aún meterse en la cárcel o ser azotados, como a muchos les ocurrió, no iban a dejar que ellos dejaran de hablar acerca de este Cristo. Así que lo que queremos compartir en esta noche, conforme a la serie que estamos viendo, es cómo desarrollar nuestra vida en el Espíritu, nuestra vida espiritual, cómo desarrollarla, cómo crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de relación con el Señor. Y acá encontramos algunos aspectos, y particularmente hoy vamos a hacer énfasis en el hecho de
anunciar de día en día su salvación. Ya hemos visto la importancia que tiene la oración para desarrollar nuestra vida espiritual. Y hemos visto la importancia que tiene el estudio, la lectura de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios para desarrollar nuestra vida espiritual. El tercer aspecto, no porque estén en orden de importancia, el cual vamos a ver hoy, tiene que ver con ser testigos de lo que Cristo hizo en nuestra vida, ser evangelizadores. Todos debemos evangelizar, toda la iglesia del Señor debe evangelizar. Tu vida debe estar dedicada a evangelizar. La vida de todos los creyentes debe estar entregada a evangelizar. Esto lo vemos nuevamente en el libro de los Hechos, en la Biblia. Se repite una y otra vez. Por lo cual es un principio que también tenemos que estar viviendo hoy, conforme al tiempo que nos toca vivir hoy a nosotros. Hay aquí 4 elementos particulares que destaca este pasaje. En primer lugar dice cuando hubieron orado, así que marca nuevamente la importancia de la oración ahora en relación a la tarea evangelizadora. Dice cuando hubieron orado y termina diciendo salieron a predicar la palabra del Señor. Así que hay un vínculo directo, hay un vínculo inseparable entre la oración y la evangelización. La oración es sumamente importante en la tarea evangelizadora, no solo por nosotros que tenemos que ir a evangelizar, sino porque la oración alcanza a preparar el corazón de aquellos a los cuales queremos ir a evangelizar. Alcanza el corazón y la vida de aquellos a los cuales les queremos ir a decir, Cristo te ama y te ofrece una vida nueva, ¿querés aceptarla? Así que hay una preparación del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de aquellos a los cuales vos y yo todos vamos a ir a predicar el mensaje como para poner una semilla en esa tierra que luego va a dar fruto de salvación para la gloria del Señor. Por eso hay una importancia suprema de la oración en relación a la tarea evangelizadora. Por eso este pasaje dice que cuando hubieron orado, es decir, como respuesta a la oración, no antes. Fue posterior, primero estuvo la oración y luego se derivó la tarea evangelizadora. Sin oración no hay llenura. Cuando hubieron orado, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar. Sin oración no hay llenura. Si no hay llenura, no hay poder. Y si no hay poder del Espíritu, no hay tarea evangelizadora. Debemos orar más. Iglesia, hermano, hermana, debemos orar más. Pero déjeme agregar, debemos ser más los que oramos. La iglesia tiene fijado un tiempo, como todas las iglesias, como ocurría también allí en el libro de los Hechos, un tiempo, un día, para reunirnos a orar. Sin oración no hay poder, sin oración no hay victoria. Por lo tanto, cuando vos venís a orar y te unís a la oración, tu vida va a seguir siendo llena de poder y al mismo tiempo estás produciendo ese poder en el resto de la congregación. Entonces no solo vas a ser victorioso o victoriosa, sino que esta iglesia seguirá siendo victoriosa en el nombre de Cristo porque va a estar ungida con poder de lo alto. Cuando hubieron orado, y si no hay oración, no, ni antes. Es a través de la oración, es porque la iglesia ora, es porque los creyentes oran, es porque buscamos de Dios. Así que tenemos que orar más, pero debemos ser más los que vengamos a orar. La falta de oración debilita a las iglesias, las estanca y les impide crecer y ser victoriosas. La falta de oración debilita a los creyentes, los estanca y les impide crecer y ser victoriosos. La falta de oración es una señal de alguna enfermedad espiritual. Pero en iglesias fuertes, en iglesias dinámicas, en iglesias crecientes, se observa una vida de oración activa. Moviliza la oración a la congregación hacia la evangelización y entonces Dios añade fruto. La oración unida, numerosa del pueblo del Señor que se reúne en cada lugar, moviliza a la congregación, el Espíritu nos impulsa
para poder ir a predicar el mensaje, y sobre ello Dios añade su bendición. Este libro, el libro de los Hechos que acabamos de mencionar, dice en otro lugar que Dios añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando, oraba permanentemente, porque eran muchos los que oraban. La intensidad, la profundidad de la oración y el clamor les permitieron experimentar la presencia y la manifestación del Espíritu Santo entre ellos. En la oración, estando juntos allí, y en medio de los que estaban allí, no de los que no estaban allí. Los que no estaban allí no experimentaron lo que ellos experimentaron. ¿Y qué ocurrió con estos que estaban orando? Sobre ellos se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice, el lugar donde estaban congregados tembló. Eso está dando cuenta de la presencia de Dios entre ellos. Y el que estaba en su casa, no le tembló nada. No dice en todos los lugares, dice el lugar donde estaban congregados. En las iglesias en este tiempo, y aún nosotros tenemos que perseverar en ello, debemos hacer temblar los templos por la oración del pueblo de Dios. Nuestros templos debieran temblar porque vos y yo, cada iglesia está reunida en el tiempo que está destinado para ello y en el horario que está destinado a ello, y oramos con tal profundidad de que se manifiesta con este mismo poder el Espíritu Santo, y el lugar donde estamos tiembla. Debemos perseverar en la oración como lo hacía la iglesia primitiva. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Nuevamente dice, todos estos. ¿Quiénes? Todos los discípulos. Se estaban reuniendo allí en el aposento alto. Jesús recién había ascendido. Él les dijo, esperen en oración que va a venir la promesa que yo les di, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Y estaban las mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús también. Todos. Y aún Hechos 2:42 dice que perseveraban en las oraciones. La oración es fundamental también en relación a la tarea evangelizadora, anunciando de día en día su salvación. ¿Por dónde arrancamos? Reunámonos a orar, a clamar por la salvación de nuestros vecinos, familiares, esposo, esposa, amigos. Reunámonos delante de Él para clamar y orar. La obra la hace el Espíritu Santo. Tenemos que clamar, llevar a la presencia de Dios la vida de esas personas. Dios prepara a esas personas, los corazones de esas personas, y después vamos con el mensaje para confirmar lo que Dios ya está haciendo en la vida de cada uno de ellos. En segundo lugar, en relación a este pasaje que nos habla de el anunciar la palabra del Señor, ellos estaban orando, pero dice que el lugar donde estaban congregados. Este es otro principio que debemos rescatar y repasar. Estaban congregados. En este tiempo también las iglesias, los creyentes, nosotros debemos recuperar la importancia de congregarnos. Se dice que cada 3 creyentes evangélicos que hay en Argentina, 1,5 o 2 no asisten a ninguna congregación. Pero ¿qué pasa con los creyentes que estamos poniendo en poco el hecho de congregarnos? Debemos recuperar la importancia y el valor de congregarnos y no dejar de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Y estoy haciendo, como usted sabe, referencia a un pasaje bíblico de Hebreos 10:25. La propia Biblia nos está diciendo esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra versión dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, por si no nos quedaba claro. No dejemos de asistir a nuestras reuniones de oración.
No dejemos de asistir a nuestras reuniones de culto los domingos. No dejemos de asistir a las reuniones que nos corresponda conforme a la etapa que vivimos o a la edad que tenemos, como hacen algunos. Y le está hablando a los cristianos. Sino animémonos unos a otros, alentémonos. Vamos a estimularnos y a motivarnos, a congregarnos, a estar juntos, a ir en búsqueda de Dios y a orar y a clamarle a Él. Y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Dios ha establecido un día para que nosotros, sus hijos, lo santifiquemos. Santificar ese día significa apartarlo para alabar y glorificar a Dios. No hacerlo individual o aisladamente, sino que está apartado para alabar y glorificar a Dios junto a mis hermanos y hermanas en Cristo. Si no, el Señor hubiese dicho nada acerca de congregarse. Hubiese dicho, alábeme cada uno en su casa el día domingo y está bien. No, lo hacían de esta misma manera. Pero no es solo esto, es mucho más que apartar este día para alabar y glorificar a Dios junto a mis hermanos. Yo mismo debo apartarme de otras cosas que aun siendo buenas, no deben ocupar el lugar de Dios o impedirme asistir al culto y ministrar al Señor. Hay muchas cosas buenas, pero que pueden estar causando o provocando esto, el hecho de que yo comience a dejar de congregarme y se vaya transformando en una costumbre. La familia es importante, sumamente importante, pero la Biblia nos enseña que todo tiene un lugar, un tiempo, un espacio, y no se descuida a la familia por venir el domingo y congregarnos y asistir y tributarle a Dios alabanza, gloria, porque cuando vos venís te vas lleno de Él. Y tu familia necesita esa bendición de Dios, como tu propia vida. Yo mismo debo apartarme de todo eso. Familia, recreación, descanso, estudios, trabajo, cualquier otra actividad. Si eso me impide o termina siendo la razón de por qué yo no me estoy congregando o comienza a ser una costumbre, entonces no está bien. Alentémonos, exhortémonos. Decirle a tu hermano o a tu hermana cuando ves que pasa el tiempo y no se congregó, decirle, hermano, te quiero llamar la atención, te lo digo de corazón y con todo amor, de onda. Fíjate, tené cuidado, congreguémonos. Claro que una vez yo tuve que faltar un domingo. Usted sabe que no estamos hablando de eso. Eventualmente puede ser que uno no se congregó. Extraordinariamente puede ser. Pero no frecuente o habitualmente. No está bien, contradice la palabra. Aquellos primeros cristianos oraban y oraban estando congregados. Se congregaban para orar. Y por eso sucedieron las cosas que sucedieron. En tercer lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y qué ocurrió? Fueron llenos del Espíritu Santo, dice este pasaje. La Biblia, las referencias bíblicas parecen dar cuenta que la llenura del Espíritu Santo, que es Dios, es normalmente una experiencia producida no individualmente, sino corporalmente. No sobre un individuo aislado, sino en la comunión del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay muchas referencias en la Biblia que menciona que fueron llenos del Espíritu Santo, y esto está indicando que era cuando estaban juntos, cuando estaban reunidos, no cuando cada uno estaba en su casa haciendo lo que mejor le parecía hacer. Así que parece ser que la llenura del Espíritu Santo, si viene sobre cada persona, se produce cuando estamos reunidos como cuerpo de Cristo, que somos como familia de Dios. Y no aislada o individualmente. Mire, Pentecostés fue un caso.
este pasaje que estuvimos leyendo, estaban juntos allí, que fueron llenos del Espíritu Santo, es otro pasaje. Pablo le escribe a los Efesios y les dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y le está diciendo a quién? ¿A un individuo? No, le dice a la iglesia, está hablando en plural. A la comunión, al cuerpo de Cristo en Éfeso. Le está diciendo, sean llenos, está en plural. Es la iglesia toda que está involucrada. Y en este caso, además nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esa es la experiencia que tenemos que buscar y alcanzar. ¿Por qué todos fueron llenos del Espíritu Santo? Bueno, es sencillo darnos cuenta, ¿verdad? Fueron todos llenos del Espíritu Santo porque todos estaban orando y clamando al Señor. Porque todos estaban congregados, porque todos perseveraban, porque todos eran de un mismo sentir, porque todos eran la iglesia y porque todos estaban dispuestos a dar su testimonio, a evangelizar, a compartir las buenas nuevas y cumplir así el mandato del Señor. Todavía resonaban en sus oídos las palabras de Jesús hacia ellos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el mensaje a toda criatura. Vayan por todos lados y hablen de mí, hablen de mi poder, hablen de mi plan, de mi propósito para la vida de cada una de las personas. Así que oración en medio de la congregación, llenura del Espíritu Santo, y la consecuencia final es esta. El corolario, el resultado final es este. Salen a predicar. ¿Para qué la llenura del Espíritu Santo? Para ver experiencias extraordinarias y llamativas entre nosotros y en la vida de cada uno. Para que digamos, mirá, este está levitando. Qué fenómeno, flota en el aire. Y la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es poder de Dios para predicar su palabra. Es poder de Dios para obrar milagros y maravillas en el nombre del Señor. No es poder para vanagloriarnos, ni para montar un show, ni para nosotros ni para nadie. Así que el resultado para ellos siempre fue hablar la palabra de Dios, compartir la palabra, predicar la palabra. Para eso es la llenura y el poder del Espíritu Santo fundamentalmente. Lamentablemente no son pocos los cristianos que en estos tiempos solo buscan manifestaciones extrañas del Espíritu. Experiencias sensoriales inexplicables. Me levanté solo de la silla y hay que buscar no las señales, sino al hacedor de las señales y las maravillas. No debemos ser como espectadores de lo que acontece, sino receptores del poder del Espíritu Santo para predicar. Y aquellos predicaban el mensaje de salvación, predicaban el mensaje de Dios, no tenían un mensaje propio ni personal. De igual manera lo tenemos que hacer de esta manera en este tiempo. Predicaban a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. Predicaban el plan de salvación y era algo natural, era espontáneo, no era fingido, no era forzado y era permanente. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y a quiénes le predicaban? Y le predicaban a sus familiares. Volvían a su casa y decían, te quiero contar, vieja, no sabes lo que me pasó hoy. Yo sentí que en mi vida necesitaba a Dios y me escuché que Él tenía algo nuevo para mi vida. Y vos me conocés, vieja, sí, yo la verdad que me hice un montón de macana, pero me arrepentí de todo eso y sentí un alivio en mi vida. Y yo le dije, yo quiero entregarte mi vida.
y sentí como una paz. Y le comienza a explicar en sus palabras, pero esa es la experiencia de la conversión de una persona, de cuando alguien entrega su vida de verdad a Dios, es lo que ocurre. Y entonces le predicaban a sus familiares, le predicaban a sus vecinos, le predicaban a sus amigos. ¿Dónde? Y lo hacían en las calles, en el mercado, en las plazas, en los lugares de trabajo. Es decir, a toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, predicá la palabra, hacelo a tiempo y fuera de tiempo. Aquellos cristianos lo hacían de todas las formas posibles. Toda reunión en el templo, en las casas, en la calle, en la plaza, todos los encuentros que tenían, todas las actividades que tenían como propósito final la evangelización. Si ellos estuvieran en este tiempo, diríamos, si se reunían los matrimonios, el propósito final del encuentro era que hubiera matrimonios que no conocieran a Cristo y comenzaran a percibir y a conocer de Cristo para un día poder entregarles sus vidas a Él. Hicieron una reunión de jóvenes, de igual manera. Estarían teniendo como fin último de que hubiera jóvenes nuevos entre ellos que no conocieran a Cristo, para que a través de la comunión entre ellos y la presencia de Dios entre ellos, las personas pudieran conocer a Dios. Igualmente con los niños, con los adolescentes, con los mayores. Si era un domingo, lo mismo. Si era un miércoles, lo mismo. Y si era un picnic, sí, también en un picnic. No iban solo a divertirse. A ver, por lo menos los picnics que hacemos en la congregación tienen como propósito, como vos estás haciendo, de que ores por tus amigos y vecinos, los puedas invitar, ellos puedan venir, como están haciendo, por la gracia de Dios, en la mayoría de los últimos encuentros, en los picnics, las reuniones de matrimonios y en otros encuentros de la iglesia, tenemos personas que son invitadas por ustedes. Y ninguna de ellas se quejó hasta ahora, al menos yo no me enteré. Y han pasado un tiempo grato. Dice, che, qué bien, la pasamos bárbaro. Sí. Y tiene como propósito que las personas vayan descubriendo que Dios es real, que vive, que tiene un propósito para compartir con cada uno. Así que no hacemos los picnics porque no nos queda otra, para pasar el tiempo. Lo hacemos porque esta iglesia, y todo miembro de esta iglesia, debiera estar pensando en que el propósito final de ese encuentro es evangelizar. Así que todos los miembros de la iglesia debieran estar participando también de los picnics, como de los encuentros de oración o como de los otros encuentros que podemos hacer en la iglesia. Y yo ruego al Señor que siga bendiciendo la vida de aquellos que han venido por primera vez a través de los picnics. Cada vez son más los hermanos que comprenden esto y están orando e invitando a otras personas. Continuamente están asistiendo jóvenes, matrimonios, niños, por primera vez. Y Dios hace la obra en la vida de cada uno de ellos. Pero aún todavía debemos extendernos más hacia el barrio, hacia nuestra comunidad, hacia cada casa, cada hogar, cada familia. Por eso tenemos que hacer como hicieron aquellos cristianos. Orar, no podemos hacer nada sin antes orar. Tenemos que orar juntos, congregados, hasta que el lugar tiemble. Dios nos muestre que ese es el tiempo y el momento en que está manifestando su presencia y todos seamos llenos del Espíritu Santo y salgamos a predicar la palabra. Y lo debemos hacer constantemente y diariamente. Bueno, Salmo 96:2 para finalizar. Dice, cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Iglesia, hermano, hermana, debemos anunciar de día en día su salvación. Seguí haciéndolo, perseverá en ello,
pero yo espero que la palabra que Dios nos trajo hoy también toque tu corazón y te comprometas en la oración unida y te comprometas en ser otro más que recibe llenura del Espíritu Santo y te comprometas para luego salir y predicar el mensaje de salvación a quienes nos rodean. Ese es el orden: congregarnos, orar, ser llenos del Espíritu Santo, evangelizar. Así que anunciemos de día en día su salvación, pero ya sabemos cuál es el camino que debemos recorrer. Estas deben ser las metas de esta iglesia para este año: congregarnos más, orar más, ser llenos del Espíritu Santo y evangelizar más. Estas deben ser tus metas para este año 2016. Asumir tu compromiso como parte del cuerpo de Cristo, integrante del pueblo del Señor, miembro de esta iglesia. Perseveremos, participemos, anunciemos y disfrutemos. Es tiempo de cosecha, es tiempo de cosecha. De esta manera también nuestra vida espiritual se desarrolla, crece, se expande. Seguís estando bajo una bendición abundante de Dios. Cada día lo conoces más y mejor. Cada día te entusiasmas más con el Señor. Cada día tenés menos ganas de dejar de hacer esto que la Biblia está indicando. Así que te bendigo en el nombre del Señor, para que todos, toda la iglesia, podamos alinearnos detrás de esta enseñanza que Dios nos trajo en esta tarde también. ¿Sabe? Para finalizar, aquellos cristianos iban, como hemos leído y compartido, visitando las casas, las familias, los matrimonios, e iban para conocer sus necesidades, para orar, para ver si los podían ayudar con alguna cuestión material. De pronto encontraban gente que no la estaba pasando bien, que habían quedado sin trabajo, o mujeres que habían quedado solas, o con niños y no estaban consiguiendo trabajo. Necesitaban alimentos. ¿Y qué hacían ellos? Y compartían de sus alimentos con aquellos que encontraban en la comunidad de esa manera. Y en otros casos era que los encontraban con pesar, con aflicción. Quizás a alguno de ellos le había fallecido un ser querido, quizás otros habían estado teniendo algún tiempo de adversidad y de sufrimiento. Así que los contenían, los abrazaban, los alentaban, oraban por ellos y los fortalecía el Señor. Siempre la tarea y la obra la hacía Dios. Y en otros casos se encontraban gente que estaba contenta y estaba feliz. Y oraban para que esa felicidad, ese gozo, se multiplicara. Y otras veces se encontraban mujeres sufridas, abandonadas, maltratadas, golpeadas. Y por supuesto que las ministraban en el nombre del Señor. Les decían: Dios tiene otra vida para darte. Y en otros casos se encontraban gente que estaba endemoniada por haber a veces hasta jugado con las cosas ocultistas, las cosas que tienen que ver con demonios, con espíritus inmundos. Y ellos oraban porque el poder de Dios puede liberar a cualquier persona de todo espíritu inmundo. Gente triste que recuperaba su gozo y su alegría. Gente debilitada que recuperaba sus fuerzas para vivir la vida. Mujeres en una situación angustiante que eran rescatadas por el Señor. Dios tomaba esas vidas y era como un refugio y un amparo, un escudo frente a cualquiera que les quería causar un daño todavía. Varones que eran transformados por el poder de Dios. Y ellos visitaban, andaban, iban y compartían lo que tenían. Y no pensaban en nada personal, pensaban en el Dios que tenían. Y recurrían a Él. Señor, mira con qué nos encontramos.
con este niño, con este joven, con este que está enfermo. Te rogamos en el nombre de Jesús que lo sanes, que lo levantes. Y se producía la sanidad. Y en otros casos, en el nombre de Jesús echamos fuera estos demonios. Y los demonios se iban y la persona volvía a la vida. Y en otros casos era un leproso que estaba apartado de la ciudad. Los leprosos en aquel tiempo estaban en los leprosarios, inmundos, apartados de sus familias. Y Señor, que sea sano, y el leproso era sanado. Y volvía a su casa, a donde no podía estar porque era leproso. Y así estaba su familia. Si era un hombre, estaba su esposa, estaban sus hijos. Y los volvía a abrazar, volvía a la vida, recuperaba todo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que vos tenés que hacer, es lo que todos tenemos que hacer. ¿Qué necesidad tiene tu vecino? ¿Qué necesidad tienen quizás dentro de tu propio hogar? ¿Qué necesidad tiene aquel que trabaja junto a vos o estudia junto a vos? Tenemos que ministrarlos en el nombre del Señor. Eso es evangelizar. ¿Por qué me viniste a visitar en este hospital si ni me conoces? No sé, me envió Dios. Te quiero decir, Él te ama y quiere dar sanidad a tu vida. Y puedo orar por vos. Y sí. Y seguramente, como muchos han pasado ya por esta experiencia, probablemente cuando vos termines la oración, sencilla, humilde, pero clamando para que el poder de Dios obre, vos abrís de nuevo tus ojos y ves que la persona está en llanto. Dios tocó su corazón. Eso es lo que hacemos, intentamos hacer y queremos perseverar en esto, en esta iglesia. Y hoy no es la excepción. Así que también vamos a orar y a pedir que Dios supla todas tus necesidades. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Estás en aflicción? ¿Estás con dolor? ¿Estás con maltrato? ¿Estás vacío, vacía? ¿Estás afligido o afligida por algo? Tus hijos parecen estar a la deriva, ya perdiste el control sobre ellos, tenés temores. ¿Cuál es tu necesidad? Para Dios no hay nada imposible. Él no solo quiere ayudarte y bendecirte en esa circunstancia, Él quiere darte una vida nueva, totalmente diferente a la que estás viviendo hasta aquí. Por eso lo primero que Él te va a decir es, ¿puedo tomar tu vida? ¿Me darías tu vida a mí? Te dice Dios. Confía, confía, tengo poder, tengo autoridad. Confía porque te amo. Confía porque tengo propósito para tu vida. Confía. Y Él es fiel. Aquellos que aún con nuestras dudas o temores tomamos la decisión y le dijimos, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, nos hemos dado cuenta de que Dios es fiel, de que es verdad, de que Él es verdadero y de que lleva a cabo esto que hoy ya también estoy compartiendo contigo. Así que vamos a estar orando como iglesia. Y yo quiero invitar a aquellos que quieran tomar esta decisión, decirle, Dios, te entrego mi vida, recibime, ayúdame, cambiame. Aquellos que quieran tomar esta decisión, les voy a pedir que levanten su mano, porque voy a orar para que Dios derrame esa bendición. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Habrá alguien más que lo quiera hacer. Dios les bendiga a todos los que han levantado su mano. Bendito sea el Señor. Lo vas a experimentar. Lo van a experimentar.
Aleluya, bendito sea el Señor. Dios bendice tu vida si levantaste tu mano.